En muchos sentidos, Blavatsky es la madre de las principales ideas del New Age, la mujer que dijo que se había sentado a conversar en una asamblea que incluía a los más distinguidos maestros espirituales, desde Buda hasta Cristo, y que había sido elegida por ellos para llevar su mensaje a toda la humanidad, y todo por un módico precio. Todo lo que sabemos de Elena Blavatsky es que no sabemos nada de Elena Blavatsky, porque todo es dudoso. De lo poco de lo que podemos estar seguros es de que nació el 12 de agosto de 1831 en Ekaterinoslav, en el sur de Rusia, hija de un miembro de la aristocracia menor ruso-germana, el barón y coronel Peter von Hahn, y de una novelista romántica también de ancestros aristocráticos, Elena de Fadeyev. Elena sufrió la pérdida de su madre a los 11 años y, según sus biógrafos, vivió los siguientes años entre los puestos a los que su padre era asignado, como Saratov, donde fue gobernador civil, y disfrutando o padeciendo de una vivaz imaginación que la hizo definirse después como alguien que estuvo al borde de la muerte durante su infancia, además de ser sonámbula, poseída por el demonio. El demonio, sin embargo, al parecer se hartó de la niña y la dejó sin más trámites, comportamiento, podemos decir, curioso en el señor del Averno, que no suele despreciar alma alguna para su colección. Pero algo le pareció que no estaba bien en este asunto y decidió tomar el tren directo al infierno. Así, desentrañar la biografía de Elena Blavatsky, o Madame Blavatsky, como le gustaba que la llamaran, hasta sus primeras apariciones públicas resulta un desafío porque ella misma dio versiones contradictorias de su historia y porque siempre parece empeñada en construir una leyenda acorde al personaje que se creó al paso de los años. Otra cosa que sabemos es que a los 17 años, el 7 de julio de 1848, se casó con el coronel del ejército ruso Nikifor Vasilievich Blavatsky, vicegobernador de Yereván en el Cáucaso, un hombre de poco más de 40 años de edad. Pero el matrimonio se desmoronó en solo 3 meses y ella huyó de su marido hacia un refugio seguro en Tiflis, a saber por qué. El padre de la joven envió a algunos sirvientes a traerla de vuelta, pero ella optó por el camino de la libertad y se embarcó rumbo a Constantinopla. O eso dijo. Lo que ocurrió en los años siguientes es absolutamente impreciso, y es que ella lo hizo impreciso. En distintos escritos y declaraciones, y esto es un ejemplo de su mitomanía, dice que su marido Nikifor era un anciano, un viejo, un hombre que le triplicaba la edad, un hombre de más de 70 años, cuando la historia nos señala que el novio tenía 41 años al casarse con Elena, que tenía 17, y era una diferencia de edad normal en esa época. En sus años de éxito místico, Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, como le gustaba que le dijeran, tejió un tapiz improbable de aventuras de todo tipo con ella en el papel protagónico. Acumuló amantes, pero sus biógrafos oficiales y autorizados, como Alfred Percy Sinnett y ella misma, aseguran que permaneció en el celibato más absoluto toda su vida y probablemente ni siquiera consumara su matrimonio con Blavatsky. Viajó y fue desarrollando la historia que después le contaría al mundo sin que supiéramos si la vivió o no. Quizás su familia, de la pequeña nobleza rusa, como decíamos, la financió, pero hay otros datos que dicen que no tuvo comunicación con ellos en 10 años. Alguna vez cabalgó con el jefe kurdo Zafar Ali Beg Ibrahim Beg Ogli y este le salvó la vida. Fue amazona en un circo donde una lesión la dejó estéril e incapaz de tener relaciones sexuales. Fue concertista de piano en Serbia, dueña de una empresa de tinta en Odessa, de una importadora de plumas de avestruz en París y de una fábrica de flores artificiales. Fue la decoradora de interiores de Eugenia de Montijo, princesa consorte de Napoleón III. Peleó al lado de Giuseppe Garibaldi en la batalla de Mentana, donde fue herida tanto de sable como de bala. Volvió alguna vez a Tiflis con su marido Nikifor, cruzó los Estados Unidos y Canadá en una carreta cubierta y tuvo reuniones con jefes indios, naufragó en el barco Omonía en la isla griega de Spetses, contándose entre los escasos sobrevivientes. Fue asistente del famoso estafador escocés Daniel Douglas Home, que hizo una fortuna fingiéndose medium. Trabajó como periodista y escritora. Se fingió también medium en Egipto, donde adquirió un gusto por el hachís que le duraría toda la vida. Había trabajado con agentes secretos en Asia Central. Estudió con magos del vudú en Nueva Orleans, con una bruja en Bari, Italia, y con chamanes peruanos. Viajó por la India, Ceilán, Indonesia, Japón y Singapur. Cabalgó disfrazada de hombre con bandidos en Tijuana, México en 1851. Conoció a Honoré de Balzac y a Georges Sand. Estuvo a punto de morir de una infección en una pierna en Filadelfia. O nada de eso. O algo. Difícilmente todo. Ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Cualquiera que haya conocido a un mitómano sabe que estos siempre son protagonistas de historias maravillosas. Ninguno tiene historias comunes y aburridas.
Es como lo que pasa con quienes gustan de creer que son la reencarnación de personas que vivieron en el pasado. Todos eran héroes, reyes, generales, emperatrices, sumos sacerdotes o líderes políticos y religiosos. Nadie cuenta haber reencarnado desde una vida deslustrada como alfarero o mujer de alfarero en la Roma imperial, con piojos, dientes faltantes y como únicos momentos memorables las visitas al Coliseo, a ver gente machacarse las cabezas con armas diversas y algún desfile triunfal del emperador de turno. Pero todo esto y mucho más lo contó en años posteriores Elena Blavatsky, ya fuera como confidencia o dictado a sus biógrafos y amigos, como comentario al margen o como detallado relato con el que, eso sí, mantenía absolutamente absorto a su público. La historia más asombrosa y la que nos interesa para efectos de su legado incluía una estancia de 7 años, número místico, en el Tíbet. Obviamente, aventura indispensable de todo recorrido iniciático. Allí, decía Elena, conoció a quien le marcó el rumbo para el resto de su existencia: Moria, un maestro espiritual capaz de desmaterializarse y rematerializarse como si fuera un adelantado al transportador de Star Trek. Hablamos de mediados a fines del siglo XIX. Nadie sabía si lo oculto, lo que luego se llamaría paranormal, lo sobrenatural, lo místico, tenía algún anclaje en la realidad o era simplemente una fantasía. Era algo emocionante, sin duda, con perspectivas de cambiar el mundo de modo aún más profundo que la propia revolución científica, y muchas personas de gran seriedad, incluidos numerosos científicos, exploraban los terrenos del ocultismo buscando respuestas. Como ejemplo, en 1882 nacía en Londres la Society for Psychical Research, Sociedad de Investigaciones Psíquicas, donde psíquico se refiere a evidencias de espiritismo más que a psicología o psiquiatría. Su objetivo era someter a prueba y constatar científicamente las afirmaciones de médiums, espiritistas y adivinadores. Hay que añadir que hasta la fecha no tienen una sola prueba de que tales poderes o realidades alternas existan, lo cual es bastante revelador, pero no lo era en tiempos en que Heinrich Hertz apenas estaba demostrando experimentalmente las teorías sobre el electromagnetismo de James Clerk Maxwell y la existencia de las ondas de radio, que durante un tiempo se propusieron como explicación de aparentes fenómenos como la presunta telepatía. El que la búsqueda fuera legítima, sin embargo, no excluye que el campo del ocultismo, la comunicación con espíritu y los poderes psíquicos estuvieran plagados de estafadores hábiles. El ya citado Daniel Douglas Home, cuyos trucos incluían la aparente levitación y la capacidad de provocar ruidos. Eusapia Paladino, italiana que hacía levitar mesas y hablaba con los muertos, además de afirmar que le respondían, lo cual es la verdadera hazaña, por supuesto. Y sobre todo, las iniciadoras del fenómeno espiritista, las hermanas Kate y Margaret Fox, siempre representadas por su sagaz hermana mayor Leah, que era la que pasaba las facturas. Las hermanas Fox enviaron un importante mensaje a cualquiera que se creyera o quisiera fingirse medium, espírita o dotado de superpoderes. Uno podía confesar, como lo hizo en su momento Margaret Fox, que había engañado al público, y surgirían en ese momento multitudes de escépticos feroces que dirían que sus poderes eran absolutamente ciertos. Ellos nunca creerían en el fraude. Dirían, como dijeron en su caso, que la confesión era producto de un desvarío momentáneo, de la presión de los enemigos de la verdad. La acusarían, como acusaron a otros, de servir a oscuros intereses, presionada por los científicos, y persistirían en su creencia hasta su último aliento. Esta enseñanza ya la conocían, claro, los políticos y seguramente la por entonces ya exitosa, famosa y adorada Elena Petrovna. Por lo menos lo sabía desde que creó la historia de Moria, nombre que no tiene nada que ver con el Tíbet y que quizás fue tomado del santo Moria Goswami de la secta hinduista Ganapatya, y de su otro maestro Kutumi. Estos dos maestros o mahatmas, que tenían línea directa con la emprendedora rusa, eran parte de una gran hermandad de la que son miembros todos los maestros espirituales de la humanidad. Sí, Cristo, Buda, Confucio, la Virgen María, Salomón, Lao Tse, Cagliostro, Abraham, Moisés, Platón, el Conde Saint-Germain y otros místicos famosos. La primera vez que Elena vio al etéreo Moria, o eso contó, fue en la gran exposición de 1851 en Londres. Para su cosmogonía, la rusa echó mano de la obra del novelista británico Edward Bulwer Lytton y del ocultista sacerdote expulsado Eliphas Levi, de quien tomó uno de sus elementos más atractivos. Existe una doctrina secreta que agrupa y reúne en uno solo todos los sistemas mágicos y religiosos. A esta doctrina habían tenido acceso organizaciones secretas o místicas como los Rosacruces, los masones y los caballeros templarios, mismos que siguen vivos en el imaginario ocultista. Este concepto, promovido por Blavatsky, es hoy fundamental para el funcionamiento de todas las conspiranoias de la actualidad, en las cuales se engranan sin mayores problemas, al menos a ojos de quienes las creen o las venden, todo tipo de grupos, organizaciones, países, religiones, sistemas, en una super mega gigantesca conspiración de todos contra... Pero si están todos, ¿contra quién se conspira? Contra usted. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado.